unos teoremas de comparación generalmente que nos va a ayudar para ver si un integral existe, si existe es convergente o divergente. La mayoría de ejemplos que vamos a discutir son funciones donde esta existencia de integral impropia no está, a menos integrales definidas, tipo TB, AT o A infinito o menos infinito B, que existe. Nosotros vimos cuando platicamos de integrales definidas que vimos unos criterios para cuando existe integración. Uno de criterios que vimos que cualquier función continúa en un segmento cerrado si es integrable. Y si es integrable en un segmento cerrado, si es integrable en cualquier subsegmento. Entonces, esta cosa nos da idea que si tenemos una función continua, integrales definidos tipos AT o TB va a existir. Solo después, y claro, va a depender de segmento de integración AT o TB. Esta es primera parte para encontrar valores de, que digamos, esta aproximación de región no acotada que nosotros buscamos, área o representación geométrica, o buscando integral impropia. Y después nos queda segunda parte de trabajo para ver si existe el límite cuando T depende del caso de integral impropia, converge a B, con lado negativo converge a, con lado positivo converge más o menos infinito. Si este límite existe, y cuando existe sentido si es convergente, es un número real, o incluido que diverge más o menos infinito. Entonces, son dos cosas que tenemos con integración impropia. Primera, que integral no existe, o función no es integrable en unos de intervalos tipos TA o, TB o TB o AT. O después, ¿qué pasa con límite de estas áreas? Sí, podemos encontrar límite de integrales tipo AT o TB de nuestra función. Si este límite existe, y si existe es un número finito, es en ese sentido que converge un número real o diverge a más o menos infinito. Entonces, como vimos, esta integración impropia dentro tiene dos problemas. Primero, una integral definida. Integración definida, si existe o no existe, y si existe, ¿qué son valores para cada t? Y después, ¿qué pasa con límite de valores de integrales definidas tipos TB o AT cuando t converge a extremo de intervalo de integración? Entonces, ya voy a empezar compartir pantalla. Entonces, nosotros ya discutimos este ejemplo, si no lo repetimos un poquito, este es ejemplo, ¿qué pasa con integral impropia? Con integral impropia, tipo que tuvimos AB, entonces dx como con una potencia x menos a en P. Claro, nuestra función no es acotada, es definida si es f de x, nuestra función 1 sobre x menos a en P, para el intervalo a b, su dominio, que está definida en intervalo a abierto, b cerrado. Entonces, el problema donde función no es acotada es alrededor de punto A. Y dijimos, nosotros debemos observar primero si es
nuestra función integrable en intervalos tipos TB. TB para P dijimos entre 0 e infinito. Si este integral existe, si podemos encontrar, aquí claro tenemos una función continua en un intervalo acotado TB cerrado, si existe, no hay problema siempre, y después segunda parte del problema, ver qué pasa con límite cuando T converge a A. Claro, en este caso nos interesa solo con el lado positivo. Entonces tuvimos generalmente nuestra integración impropia, está, digamos, armada de dos problemas, de una integración definida y después límite cuando T converge a. Y vimos en este caso que la solución depende cómo es P. Si es entre 0 y 1 o si es más grande de 1. Aquí vimos que diverge. Y en caso 0P, que no equivoco, perdón, vimos que la solución es el logaritmo de B menos A. Perdón. Aquí. B menos A, que no equivoco, B menos A sobre en potencia menos P más 1 sobre menos P más 1. Entonces, este resumen entonces va a depender de potencia P. Pero ¿qué pasa ahora? El mismo problema ahora, cada uno que trata. ¿Qué pasa con integración impropia tipo ahora? Ponemos cualquier B, no me importa, ok, B infinito de X sobre X menos A en potencia P. ¿Qué pasa en esta situación? Ahora, función está acotada, claro, en B toma valor 1 sobre B menos A sobre P, es un número finito cuando de mi función f de X, 1 sobre X menos A en P, es fácil ver cuando, qué pasa ahora si es acotado o no, ok, por la diferente situación de P. Entonces, pero como sea, intervalo de integración no es acotado. No es acotado, como lo llamamos allá, M parece, por libro. Intervalo de integración no es acotado. Ahora, vamos, cada uno que trata que resuelve este problema, similar, pero ahora en caso cuando tenemos intervalo de integración no acotada.
Y no sabes si me da vuelta. Y te falta aceite. ¿Por qué? Porque no sabes si me da. Así es. Por favor, que cada cheque si su micrófono está apagado. Ok, tenemos solución. Como dijimos, tenemos dos partes de problema. Primero, encontrar integrales tipo BT. Entonces, esto lo vimos, es que tenemos es 1 sobre 1 menos P, y que tenemos, ok, aquí lo podemos escribir como X menos A en 1 menos P en su límite de integración BT. O que va a ser 1 sobre 1 menos P, T menos A en potencia 1 menos P, menos que tenemos B menos A en misma potencia. Esa es tu primera parte del problema. Y segunda parte del problema es realmente ver qué pasa con el límite cuando T converge a infinito. Y ahora, ¿qué tenemos aquí situación? ¿Cuál es el valor cuando es P menos que 1? Claro, aquí es todo cuando es P distinto que 1. Cuando es P menos de 1, ¿y qué pasa cuando es P más grande que 1? Cuando es P menos que 1, aquí, claro, 0, P igual 1 es incluido por esta parte aquí. Y vamos a discutir este caso separado. Entonces, cuando es P menos que 1, 1 menos P es más grande que 0, y tenemos límite T menos A, una potencia positiva, cuando T converge infinito va a ser un número infinito. Entonces, nuestro integral va a divergir. Y cuando es P menos que 1, ¿qué tenemos? P más grande que 1, 1 menos P es negativo. ¿Qué significa esta parte? Vamos a discutir. Entonces, T menos A en 1 menos P, como es un número negativo, es 1 sobre T menos A en P menos 1. Y ahora, como es P más grande que 1, esta potencia es positiva, T menos A en potencia positiva va a converger a infinito, 1 sobre este va a ir a 0 cuando T converge a infinito. Entonces se va a quedar, ahora solo que este menos lo integramos aquí, va a ser 1 sobre P menos 1, B menos A en potencia P menos 1. Y nos queda caso P igual 1. Entonces vamos a tener integral impropia B a infinito de x sobre x menos a, que va a ser entonces logaritmo de x menos a
en intervalo P infinito. ¿Qué va a ser? Otra vez infinito. Logaritmo de x menos a cuando x converge a infinito es infinito. Perdón. Aquí me falta t y aquí un límite para hacer todo correcto. Para hacer todo correcto. Escrito. Entonces, ahora tenemos para intervalos tipo b infinito, que integral diverge cuando es p menos igual a 0 y converge para p más grande, p menos igual a 1 y converge cuando p es más grande que 1. Entonces, estas son cosas realmente con integración. Vamos otra vez pasando unos ejemplos. Pero vamos a ir ahora para unos criterios que nos va a dar un poquito respuesta a la pregunta si un integral impropio converge o no. Entonces, vamos a llamar este teoremas de comparación, donde vamos a comparar un integral impropio con unos integrales que nosotros sabemos respuesta sí o no converge. En sentido, cuando existe. Entonces, vamos a ir con primera. El primer criterio, como se lo llama, el criterio de comparación 1, primero, donde dice otra vez que es un subconjunto de R. Entonces, otra vez aquí no hacemos distinciones si es C tipo AB, donde función no es acotada alrededor de A, o es tipo AB, donde no es acotada alrededor de B, o es tipo A infinito, o es tipo menos infinito B. Entonces, cualquier de estos intervalos de integración impropia, dependiendo de función, aquí está contemplado. Entonces, y f es cualquier función. Entonces tenemos siguiente situación. Si nosotros sabemos para una función phi que integral impropio el mismo intervalo phi de x converge y valor absoluto de función phi es siempre por abajo de phi, entonces tenemos y que integral impropio de nuestra función f converge. Y ahora, si tenemos situación que f es más grande o igual a phi y ambos son positivas, si integral phi diverge, vamos a tener y que integral de función f diverge. Aquí que tenemos, en caso, este es por libro, a mí me gustaría siempre primero decir si phi converge en caso A, también y f integral converge, y caso cuando es f más grande que phi, todas positivas, si integral de phi diverge, también integral de f va a divergir. Similar que tuvimos con suma, si es claro, idea de demostración donde se tomó. Aquí solo en A nosotros tenemos este colorario último, me parece, de clase para no hay que buscar. Me parece estuvo que teorema aquí, teorema. O colorario 430 de clase pasada, dijimos que función f es, que integral impropia de función f converge, sí, solo sí, integral impropio de función valor absoluto de f converge. Entonces, por aquí tomamos valor
valor absoluto. Demostración de este no es nada complicada en este sentido. Por ejemplo, en A, voy a dejar aquí, programé mal, en demostración de parte A, ¿qué tenemos? Para si es F, nosotros sabemos más chico que F, tenemos que todos integrales tipo definidos, valor absoluto de F, de T, de X, es menos que cualquier integral definida de función phi. Y claro, ahora, si aquí tenemos que funciones son positivas, tenemos entonces si el límite, voy aquí a cambiar para mí, entonces vamos a tener después si el límite de números no negativos, vamos a tener misma situación. Y claro, si este phi converge, va a converger y el integral impropia de valor absoluto y después tomamos por nuestra colorario 4 que dijimos 40 y que F también converge. Integral impropia de F también converge. Y similar de divergencia. Entonces vamos a usar esta cosa para responder en preguntas si este integral aquí, senos de x sobre raíz de 1 menos x de x, si integral es 0 de 1 converge o diverge. No platicamos sobre valor del límite. Vamos a ver cada uno para usar criterios de convergencia. Ok, vamos a ver juntos. Entonces nosotros podemos ver que el valor absoluto de nuestra función seno de x sobre raíz de 1 menos x, como seno es valor absoluto entre menos 1 y 1, tenemos que siempre menos que 1 sobre raíz de 1 menos x, que lo podemos tomar 1 menos x en potencia 1 sobre 2. Aquí estoy ahora apretadito. Disculpen. Por si no me voy a pasar en esta parte aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ahora qué pasa con integral impropia 0, 1 de x sobre 1 menos x en potencia 1 sobre 2. Nosotros, como es P ahora, P es 1 sobre 2, que es menos que 1, concluimos que este integral converge. Y ahora, usando criterio de comparación, tenemos y que integral impropia de función seno x sobre 1 menos x de x también converge. Aquí, ¿dónde? Es otra pregunta. Como siempre dijimos en matemática, podemos distinguir desde dos cosas. Si algo converge y después otra pregunta, si converge a dónde. Aquí dejamos solo para criterios de comparación. ¿Y qué pasa con ejemplo 2? Todo. Ahora solo que. ¿Qué pasa con integral 1 infinito 1 sobre raíz de 1 más x de x? Aquí me parece que no. Ajá. Vamos a discutir sin criterio de.
Esta función claro que siempre está limitada con función 1 sobre x más x, cuando es x más grande que 1. Y este es que tenemos la función es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de x. O ahora, ¿qué pasa con esta función con integración indefinida de dx sobre raíz de x? Perdón, aquí tenemos error. Tenemos desigualdad en otro lado, porque 1 más x siempre es menos que x más x, pero 1 sobre raíz de 1 más x es siempre más grande que 1 sobre raíz de 2x. Entonces, como este integral vimos diverge, porque otra vez x es 1 sobre, p es 1 sobre 2, que es menos que 1, vimos que en este caso tenemos que integral, ¿dónde está? Integral impropio diverge. Entonces, este es un simple ejemplo de cómo podemos aplicar este teorema. Entonces, ahora vamos a introducir unos criterios más, no son todos, pero que nos puede ayudar de responder. Otra vez tenemos un intervalo, un subconjunto de L, entonces intervalos de todo este tipo que mencionamos, y tenemos dos funciones ahora f y g, definida en E con valores reales. Y tenemos que función f es acotada. Y integral phi de x dx impropio converge. Entonces, y producto de una función acotada y una función cuyo integral impropio converge, también converge. Entonces tenemos una más libertad de demostrar este el criterio de convergencia. Aquí, demostración no es problemática, porque si nosotros dijimos que f es acotada en E, ¿qué significa? Para cualquier x de E, f de x va a ser menos que m. F de x va a ser, o que podemos hacer aquí menos que. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tener de valor absoluto de f por phi, va a ser menos que m por valor absoluto de phi. Y tenemos que E su integral impropio es convergente, pero nosotros sabemos que en este caso el valor absoluto de phi va a ser convergente como integral impropio. Y ahora, claro, comparamos y nosotros demostramos por propiedades y que cualquier función tipo constante por función integrable en sentido impropio también va a ser integrable en el sentido propio. Entonces, función m por valor absoluto de phi es integrable. Tenemos que valor absoluto de f por phi
es acotada superiormente siempre con función integrable en sentido impropio por teorema, como aquí llamamos teorema 431, por teorema 431 tenemos y que mi función, valor absoluta, es integrable y por colorario 430 tengo y también que función f por phi es integrable en sentido impropio. Entonces no es problema demostrar este colorario que nos dice muy bien cómo podemos usar una función integrable en sentido impropio y una función acotada que nos da como resultado que su producto también es integrable en sentido impropio. Y ya vámonos a demostrar, ver qué pasa con convergencia de este integral. Entonces tenemos integral 0 y 1 de x raíz de 1 menos x cuadrado. Si converge o no. Pero vamos primero a comparar nuestra función 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Esto lo voy a presentar como producto de 1 más x y 1 menos x con raíz. Y ahora ya tomamos que con f, noto primera función, raíz de 1 más x, y con g, raíz de 1 menos x. Intervalo es claro, 0, 1. ¿Cómo es función f en este intervalo? Pues claro, es una función acotada y está acotada que con raíz de 2. Y función g uno menos x potencia p es 1 sobre 2 menos que 1, converge. Esta integral impropia y como conclusión tenemos y que integral impropia de una función, producto de una función acotada y una función integrable en sentido impropio también converge. Entonces, ¿cómo podemos usar este criterio? Unas dudas, preguntas. Entonces aquí tenemos diferentes criterios. Lo vamos ahora a pasar todos y después ya seguimos practicando. Para que aquí conservamos este orden. Y vamos a este siguiente teorema que dice. Entonces, ahora tenemos que intervalo tipo A, B o A infinito. Y tenemos dos funciones f y g continuas. Ahora, claro, y suponemos que g de x es una función positiva. Aquí me faltó. Ok, ahora vamos a notar todo. Y tenemos que el límite cuando de cociente f de x sobre g de x igual a 0 cuando se x cerca a b con lado izquierdo.
De allá tenemos si integral impropio g de x dx en este segmento E converge, tenemos y también que integral de f de nuestra función f en mismo segmento converge. Demostración, aquí no es problema usando nuestro teorema 431. 431. Entonces, ¿qué significa generalmente? ¿Cómo podemos interpretar? ¿Cómo podemos interpretar de que el límite de f de x sobre g de x cuando x converge a b con el lado negativo es 0? Significa que g de x siempre va a ser bastante más grande de f de x, no solo de f de x, también de valor absoluto de f de x cuando es x suficiente cerca a b por el lado izquierdo. ¿Qué significa? Que cociente converge 0, sí, solo si este converge siempre es un número mucho más grande que el número f para que este suceda. Para cuando es x suficiente cerca de b. Entonces, tomando de aquí, por teorema 431, tenemos conclusión. Tenemos conclusión. Ok, pero vamos sobre este teorema 436, es muy similar, con misma idea. Otra vez tenemos dos funciones, f y g, que son continúan en el segmento A, B, y f de x es positiva. Y otra vez, entonces tenemos ahora de otro lado, del lado A. Y si límite f de x sobre g de x cuando x converge a del lado positivo es 0, también tenemos misma conclusión. Si integral a de b impropia de función g converge, también vamos a tener y que integral de función f en mismo intervalo va a converger. Mismo criterio. Y vamos ahora a discutir teorema 437. Con mismo criterios, solo tenemos que ahora el límite es 1. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Qué significa cuando es límite 1? Como su función es f y g, vamos a que nos demostramos si este aquí. Ok, primero comentamos y después terminamos este teorema. Si este es cierto, ¿qué significa esto? Significa que f y g son casi iguales cuando es x suficiente cerca a. Son casi iguales. ¿A qué tenemos como conclusión esto? Vamos a tener que función f va a ser, su integral impropio va a ser convergente, va sí, solo sí, y g es también un integral, g es integrable en sentido impropio en mismo segmento AB. Entonces, si cociente es 1, ambas simultáneamente integrales impropio converge o diverge. Y uno más, me parece este es su último criterio. Ahora, claro, cambiamos aquí esto, perdón, aquí es cuando es x cerca a b.
tenemos que son funciones f y g casi iguales. Y similar criterio ahora alrededor de punto A. Tenemos que integrales en este caso f y g, ambos convergen o ambos divergen, integrales impropios. Entonces tenemos criterios de convergencia de integrales impropios de funciones comparando con casos cuando sabemos la respuesta. Y vamos, ahora respondemos aplicando estos criterios que tenemos, con unos ejemplos. Vamos, por ejemplo, integral 1 a infinito, logaritmo de x en potencia 4 sobre x cuadrado de x. ¿Converge o diverge? Vamos, ya todos ya prenden cámaras para verlo si debemos para resolver Pues la que diverge, profe. ¿Por qué? Por la potencia. Pero aquí tenemos logaritmo en x en 4. El logaritmo crece más lento que la x. Dos convergen, ¿no? Perdón. No tiene otro. O converge o diverge. Vamos todo. Entonces lo debemos comparar con una función que donde sabemos la respuesta. ¿Con qué podemos comparar función logaritmo de x en potencia 4 sobre x cuadrado? Aquí lo podemos, por ejemplo, cociente o lo comparamos con... Aquí, por ejemplo, ¿qué lo podemos comparar? Este es menos o igual x cuadrado, x en 4 sobre x cuadrado, que es x cuadrado. No hay problema. Pero integral diverge. Pero integral de nuestra función es por abajo. Puede ser que diverge, puede ser que converge. No puedo concluir que un valor menos también va a divergir. Si diverge, y va a divergir. Pero diverge, no sabemos qué pasa con una función que es por abajo de gráfico, es por abajo de gráfico de una función cuya integral diverge. Entonces, no es buena comparación. Entonces, lo podemos comparar con tenemos una idea con qué función lo podemos comparar para poder usar criterios de convergencia con una función cuya respuesta sabemos si converge o diverge. Disculpa, vamos a ver. Disculpa, chat no lo puedo
No quiere salir para ver. Ajá. Chat es alt H. Ok. Logaritmo, sí, pero otra vez aquí Juan Daniel supone algo, pero otra vez no sabemos qué pasa con logaritmo de x cuadrado sobre x. Si converge o diverge. Entonces, ok, idea es este. Ok, vámonos a discutir. Control H dijimos para ver. Disculpe aquí otra vez. Solo para ver de chat. Para notar aquí, para poner el pizarroncito. Entonces, una sugerencia que tuvimos que comparamos con función logaritmo cuadrado, si entendí bien, sobre x. No sé ahora respuesta que integral, pero debemos saber respuesta de esta situación. No sé si primero si es cierto. Debemos demostrar. Primero debemos demostrar y después qué pasa con esta integral. Converge o diverge. Si diverge, no sé, debemos investigar. Entonces, idea es generalmente siempre comparar con una función. Claro, aquí no es tan fácil ver de primera, pero lo comparamos con función en potencia 3 sobre 2. ¿Qué pasa con este 2? ¿Qué pasa con logaritmo de x en potencia 4 sobre raíz de x? ¿Qué pasa cuando x va a infinito? Infinito. Sí, infinito. ¿Qué pasa en esa situación? Vamos, todo lo que se recuerda de... Profe, una duda, ¿está presentando pantalla? Ay, sí, verdad. Gracias por... se desconectó. Ya, aquí. Ya. Entonces comparamos función logaritmo de x en potencia 4, nuestra función, sobre x cuadrado, lo comparamos con función 1 sobre x en 3 cuartos. ¿Y qué sucede cuando x converge a infinito? Vamos, cálculo diferencial, límite de funciones. O más fácil podemos, me parece, aquí ustedes me ayudan aquí si yo equivoco, si yo pongo aquí en sexto. ¿Qué pasa en esta situación?
¿Qué pasa con logaritmo de x sobre x en potencia 4? Cuando x va a infinito. Tiende a 1. No estoy seguro. Este es mismo como... Ok, aquí lo voy. Este es mismo como logaritmo de x. ¿Qué pasó? Tengo problemas técnicos. En mi internet o computadora, perdón, se congeló aquí, no quiere. Entonces otra vez si se desconecta mi Zoom, regreso rápido. No sé si me puede escuchar. Sí, se escucha. Voy a regresar otra vez. No quiere. Está como se congeló. OneNote. Esperamos un ratito. Entonces, aquí tenemos, ok, lo voy a explicar a ustedes. Tenemos el logaritmo de x sobre x en potencia 4. Vamos a ver si ahora se activó. Como que, ojalá que no se perdió todo. Vamos a ver. Se recuperó. Vamos a ver qué. Muchas cosas se perdieron. Disculpe, entonces ahora no vamos a tener completo. De esta clase, pizarrón completo. No se recuperó nada que estuve escribiendo en clase, pero ya rápido yo, en fin, para ver dónde. Entonces, ejemplo es integral 1 a infinito, logaritmo de x en potencia 4, x cuadrado de x. Entonces dijimos, vamos a comparar nuestra función con función, por ejemplo, 1 sobre x en sexto. Y vamos a ver qué pasa al límite cuando x va a infinito. ¿Tenemos respuesta de este límite? Aquí estoy mirando en... Vamos a ver. Estoy leyendo aquí la respuesta. Ok, vamos a todo. ¿Qué pasa con este límite primero? Logaritmo de x sobre x en potencia 4. ¿Dónde va? ¿O no está bien aquí? Le creo, profe. Vamos a ver, respuesta. Profe, creo que no sería la expresión correcta el logaritmo de x a la cuarta entre x cuarta. Porque sería más que nada el x multiplicaría el logaritmo. Y 4. Profe, yo le mandé un mensaje, decía
Bueno, es lo que le decía, que logaritmo de x a la cuarta sobre x cuadrada, eso es lo mismo que el logaritmo de x al cuadrado sobre x, todo al cuadrado. Entonces, si probamos que esa función diverge, entonces toda la función diverge. Ajá, ok, pero pregunta es otra vez, vamos. Logaritmo de x en 4 sobre x cuadrado lo comparamos con ¿cuál función? Eso Solo es sobre igual, x. no, eso es igual al logaritmo de x al cuadrado. ¿Sí? No sé, sobre x, ¿Le pasas? ¿Sí? todo eso al cuadrado. Sí. Entonces, si probamos que lo de adentro diverge, entonces toda la función diverge. Sí. Pero ¿cómo demostrarse que este diverge? Eso es Tomando en menor, cuenta que el logaritmo de x es menos que x. sí, eso es menor que x cuadrado sobre x. ¿Este es menor que x cuadrado? No. Sobre x, ¿no? Mm, no estoy seguro tanto. Sí, sí, logaritmo de sobre Sí, x, ¿no? x por x. mm, Es lo que hicimos cuando lo teníamos a la cuarta, cuando lo comparamos por primera vez. Sí, sí, pero Es que bueno, lo que yo le decía era que si probamos que una función menor diverge y que una función mayor diverge, lo de adentro también debería divergir, ¿no? divergir. Tú dices que aquí, pero no tenemos reglas. Si f de x, ok, 1 es menos que g de 1 de x, y g de 2, tú dices esta cosa, y este 2 divergen, este va a divergir. ¿Me entiendes? Pero si tú demuestras que este diverge, pero este es más chico. Sí, pero yo digo algo así, lo mando en el chat. Si este diverge, este va a divergir. Pero si tú demuestras que este sí es como x cuadrado, si este diverge, pero no sabemos qué pasa con uno que es más chico. No sabemos qué pasa con uno que es más chico. No sé si entienden. Entonces, el teorema dice, si f de x es menos igual g de x y este integral diverge, va a divergir y de g. Le mandé es por chat. Ajá. Richard, O sea, yo digo que si tenemos una función f de x y h de x que ambas divergen y sabemos que f de x es menor que g de x menor que h de x, g de x diverge. aquí h de x tomamos. Ajá. Ajá. Ahora, y sabemos ¿qué que sabemos? f de x y h de x ambas divergen. No, es suficiente si f diverge, va a divergir y g va a divergir y h. Si h diverge, no sabemos nada de g y de f. Sí, entonces lo que yo estaba buscando es sacar una función que sea menor que esta, menor que g de x y comprobar que la función menor diverge. Diverge, pero aquí no tenemos esta función de mi función. Tengo una función que es más grande. Ajá,
pero yo saqué una más pequeña, que era el logaritmo de x cuadrado sobre x. Esa es más pequeña. Logaritmo de cuadrado de x sobre x. Ajá, Por eso logaritmo. tengo vamos aquí a discutir, no hay problema. Tenemos este logaritmo de x en 4 sobre x cuadrado y tú lo comparas con logaritmo cuadrado de x sobre x. Ajá, eso es menor. Este aquí menor. No, al revés. Eso, Sí, así, eso sí es cierto. sí, De arriba va al cuadrado, del logaritmo de x es el cuadrado. Del otro lado. del cuadrado. Ajá, eso es al cuadrado. Ah, Si elevamos ambas al cuadrado, ya llegamos. ¿No? Primero, este debemos demostrar. No, Este el debemos igual no. demostrar. El menor, el igual no va. Solo es el menor. Pues a primeras no pinta bien, la verdad. Ah, sí, Ujú. no estoy seguro que esto es cierto. Y si es cierto, ¿qué pasa con esta? Pero yo cuando lo hacía así ya no sé. Entonces debemos poner límite. Este es, claro, no estoy seguro para X suficiente grande. Pues que, profe, en cierto punto ese, o sea, el que está encerrado, vendría, ¿Sí? si se eleva al cuadrado, da la función del ejercicio. Entonces, Disculpe, ruido de un micrófono está. Tenemos sonidos también ambientales. Ok, por favor. No me fijé quién último habló aquí, no me se pareció el nombre. yo, profe. Sí, por favor, otra vez no puedo. Sí. Dígame. Sí, lo que pasa es que la función que está encerrada, si se eleva al cuadrado, da la función original que estamos buscando. Sí, Entonces, pues no sé si eso sea suficiente como para saber que es menor. sí, este es más grande que 1. Si es entre 0 y 1, no va a ser cierto. Bueno, pero la integral habla de 1 a infinito, entonces. Sí, pero tú me garantizas que para cada x de 1 a infinito. Si este es cierto, aquí es cierto. Si este no es cierto, no sabemos qué pasa. Fíjense, números grandes son importantes. Vamos otra vez a observar. Esta es función x, y igual x. Y este es y igual logaritmo de x. Cuando vamos más infinito, brecha se hace más y más grande. Entonces yo no puedo garantizar para si un x suficiente grande que el logaritmo cuadrado de x va a ser más grande que x. No estoy seguro. Para un número chico sí, pero si me voy en 10 millones, tengo dudas serias que esto va a ser cierto. Y podemos checar, si quieren, si x tomo 10 en octavo, ¿qué es el logaritmo de x? ¿Qué va a ser el logaritmo de x? 8 cuadrado 64. 64 sobre 10 en 8, no me parece que es. Este es menos que 1. No sé si entonces debemos ser muy cuidadosos
comparando cuando dijimos unas desigualdades de este tipo. Bueno, pero si tomamos que es logaritmo cuadrado de x sobre x al cuadrado, ¿Sí? si converge, entonces al multiplicarse, si divergen, entonces al multiplicarse una función que diverge por cualquier otra función va a divergir. Pero este no diverge, este converge a cero. Este converge a cero, entonces debemos tener otra vez, entonces como platicamos, todo debe ser recordar muy bien de ahora límite de funciones. Para Sí, mí es más exacto, fácil. exacto. Pero ahí tenemos el teorema, ¿no? El teorema decía que si tenemos una f de x por phi de x y converge, entonces va a convergir. Una No, que esté acotada y la otra que esté... Sí, pero este aquí, dice, si este converge, perdón, si f es acotada y g es integral converge, entonces integral f por g va a converger. Entonces tenemos que demostrar que la función logaritmo cuadrado de x sobre x es acotada y que converge. Ah, sí, pero ahora cambiamos son. Debemos decir que d de x, que tenemos logaritmo cuadrado de x por Ajá. x. Eso Ok, por... debemos demostrar que este converge y además que, ok, y esta es acotada. Ujú. Sí, esta es idea buena. Ahora debemos demostrar que este sí converge. ¿Cómo demostramos que este converge? Otra vez, si este diverge y este es acotada, no significa que su producto va a ser divergente. Porque f puede ser una función tan chiquita que casi anula f. Anula g. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con negaciones. Ahora, si nosotros demostramos que este converge, sí tenemos que, y que nuestra función, que no muevo aquí donde está arriba, muy arriba, ahí donde llegamos, que este converge aquí. Y esta también es buena idea, pero debemos demostrar que este aquí, otra vez me regreso, disculpe porque está arriba, que este converge. ¿Por qué este converge? Integral. Entonces ahí se utilizaría el límite. Aquí una cosa podemos ver qué pasa con límite. Ajá, aquí disculpe que se... Ahora, idea estuvo que aquí aplicamos el criterio de comparación, pero también nosotros podemos observar qué pasa con límite. Otra vez ya se desconectó. Como que ahora One no quiere funcionar bien. Le decía... Otra vez se perdió, entonces mejor abro una nueva página. Disculpe, por día de hoy no vamos a tener material aquí. Yo le decía ¿Sí? que podíamos demostrar que convergía. Esta es idea. Es una idea. Sí, no, está bien aquí y discutimos. Ya que logaritmo cuadrado de x sobre x es lo mismo que el logaritmo de x sobre la raíz de x al cuadrado. Bueno, todo eso al cuadrado. Estamos volviendo a hacer lo mismo. Entonces, lo mismo y no sé si vamos. Entonces tú dices, pero esta vez abajo, esta vez abajo tenemos un raíz de x.
Y eso es más fácil que converjan, ¿no? No sabemos porque aquí tengo el logaritmo Ajá, de tenemos x. un logaritmo de x arriba. Sí, pero el logaritmo de x, Estoy. logaritmo de x va a ser más grande que 1 para x suficiente grande. Claro, es para x más grande que 10. Entonces, logaritmo de x sobre raíz de x va a ser más grande que 1 sobre raíz de x. Entonces, aquí generalmente es más fácil comparar y para mí siempre es más fácil comparar qué pasa con cociente. Y aquí lo podemos comparar, por ejemplo, incluido con 3 sobre 2 incluido. ¿Qué pasa con este límite cuando x converge a infinito? Claro, podemos ser más grande. Este va a ser logaritmo en 4 de x sobre raíz de x. Profe, creo que no está compartiendo pantalla. Ajá, otra vez. Ya, porque abrimos nueva página. Entonces, comparamos aquí que comparamos nuestra función. Comparamos nuestra función con función esta aquí. ¿Y qué pasa cuando x converge a infinito? ¿Qué pasa con este límite? ¿Cómo va función logaritmo en 4 y función raíz de x? El límite es infinito sobre infinito. Aplicamos aplicamos L'Hopital 4 veces y vamos a concluir que este es 0. Que este es 0. ¿Qué significa? Que función logaritmo en 4 de x sobre x cuadrado va a ser más chica que función x sobre raíz de 3 cuartos, de 3 mitades. ¿Y qué pasa con integral ahora 1 infinito de x sobre x en 3 mitades? Tenemos nuestra de potencia, que es más grande de 1, pero ahora integral 1 infinito, este converge. Entonces, nuestro integral también converge. Converge. Entonces, vamos a otro ejemplo. Aquí sí encontramos, por ejemplo, integral de 4 infinito x cuadrado menos 1 sobre 1 más x4 de x. ¿Converge o diverge? ¿Qué pasa con este? Integral y propio. Podría compararse con la función x cuadrada entre x cuarta, que vendría siendo 1 entre x cuadrada. Sí, claro. Entonces tenemos nuestra función x cuadrado menos 1 sobre 1 más x en cuarto y vámonos a comparar con función
1 sobre x cuadrado. Y observando qué pasa con límite cuando x converge a infinito. Claro, aquí es mucho más fácil para ver que este es x cuadrado menos x cuadrado sobre 1 más x en 4, que es 1. ¿Qué dice el teorema cuando es cociente 1? Ambas integrales convergen o divergen simultáneamente. Y ahora nuestra respuesta, otra vez, integral de potencia, donde P es más grande que 1, intervalo 4 infinito, este converge, y concluimos que en nuestro integral también converge. ¿Dónde? Es otra pregunta. Siguiente ejemplo. Estos son ejemplos de ejercicios 23 en página 246 del libro. Profe, yo me confundí un poco cuando igualó a 1. Sí, aquí es x cuadrado, aquí tenemos función racional. O sea, hacemos la división y eso da 1. Sí, porque dividimos todo con x en 4. Fui más rápido, esas son funciones racionales que convergen, divergen dependiendo de potencia máxima de cocientes. Polinomio. No, ya vi. Perdón, me confundí. Perdón. Sí, está bien. Vamos al siguiente ejemplo, por ejemplo, f. Por ejemplo, f de este ejercicio 23 en página 244, integral 0 a infinito de x sobre raíz de 1 más x en tercero. Cero a infinito. Respuesta, ¿converge o diverge? ¿Tenemos respuesta? ¿Con qué función podemos comparar nuestra función? 1 sobre raíz de 1 más x en tercero. ¿Sugerencias?
vamos ahora, quedan créditos, ya vamos otra vez a discutir todos. Pues podría ser con 1 sobre raíz de 1 más X, ¿no? Va a ir a infinito, cuando límite, cuando X. Entonces aquí otra vez, constante como que no nos hace mucho ruido. Entonces lo comparamos con X en 3 sobre 3 mitades. ¿Y qué pasa con este límite? Converge. ¿Converge a qué número? También es importante. Cerro. ¿Por qué? 1 sobre un número que diverge infinito da 0. Pero ambas convergen a infinito, entonces. Ambas se van muy lejos de aquí. Sí, entonces el hospital. Entonces todo que se recuerda muy bien, que tenemos bastante problema con límite de funciones. Otra vez, ¿qué pasa de este número? Raíz de 1 más X en tercero. Este es como 1 más X en tercero, en potencia 1 sobre 2. Ahora, si X tomamos un número muy grande, este nos interesa. ¿Qué diferencia es entre 1 más X en tercero y X en tercero? ¿Va a ser una diferencia considerable? ¿Sí o no? Si X es un número muy grande. Entonces va a ser casi igualitos. Pero ¿qué pasa con sus raíces? Va a ser casi igualitos. ¿Y qué pasa con el límite entre estos dos números casi igualitos? 1. Entonces, otra vez respuesta, ambos integral 0 infinito dx sobre raíz de 1 más x tercero, y integral 1 infinito dx sobre x en 3 mitades converge o diverge simultáneamente. Potencia más que 1, segundo integral converge. ¿Qué significa? Que en primero también converge. Entonces, usamos esta comparación. Para mí, personalmente, siempre es más fácil observar un cociente que diferencia entre dos funciones, que no significa que no es posible. Vámonos uno más para hoy. Este es ejercicio 2A, por ejemplo. Vamos otra vez, regresamos. 1 a infinito, logaritmo de x sobre x cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Comparamos con 1 sobre x. Ok, ¿qué tenemos? Que tenemos que, logaritmo de x sobre x cuadrado, ¿qué pasa? Es menos que 1 sobre x. Correcto. ¿Y qué pasa con integral de x sobre x en intervalo 1 infinito?
¿Converge o diverge? Converge. ¿Cómo dijimos cosa? Converge, vamos a ver. Entonces, límite cuando t converge a infinito, integral de x sobre x, este es logaritmo de x en 1 de t. ¿Converge o diverge? Diverge. Ah, no, diverge, sí, ya me acuerdo. Diverge. Diverge, entonces este diverge, pero este no sabemos qué pasa con este. Puede ser que diverge, puede ser y que converge, porque es más chico que función 1 sobre x. ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Qué pasa si lo comparamos en ese sentido? ¿Qué hacemos en este? Comparamos como cociente el logaritmo de x sobre x cuadrado y función 1 sobre x. No, este se va a hacer igual, va a ser 0, este diverge. No, no, entonces comparando con 1 sobre x no es buena idea. Entonces, ¿cómo lo podemos comparar? Entonces, otra vez regresamos a similar ahora aquí como hicimos en este caso. Tratan que se ingenien, porque tenemos este problema aquí nos dijimos para ver. Entonces, para tarea está abierta. Toda hora puede tratar de ver todo. Vamos a continuar mañana unos ejemplos para forzar esta teoría también, problemas en página 246 del libro. Página 200 del libro vamos a ver todavía unas integrales y unos ejemplos de cómo podemos comparar, cómo podemos resolver. Otra cosa, tratando de resolver este integral y ver por definición, que digamos, observamos qué pasa con integrales tipo 1 sobre t, logaritmo de x sobre x cuadrado de x. Y vamos a ver qué pasa con este logaritmo. Puede ser que esta sale más fácil o no. Ok, entonces aquí otra vez disculpa con una gran parte de clase se borró de OneNote. Entonces casi no vamos a tener apuntes de esta clase. Ok,
Mañana vamos a discutir con más detalles unos ejemplos de comparación o de integrales impropias. Siguiente lunes tenemos día libre de conversión de día de muertos y dijimos que miércoles en una semana es coloquio de integración. Tareas por entregarse. Mañana, entonces, todas dudas y preguntas, vámonos. Ya, si ustedes quieren discutir sobre unos problemas de toda esta parte, entre el último coloquio hasta hoy, y para prepararnos mejor para penúltimo coloquio. Vamos a tener un coloquio más hasta la fin, que es 4 de noviembre, que no me equivoco con fecha. 4 de noviembre y vamos a tener un coloquio más. Tarea está abierta, ahora se puede tratar para terminar tarea. Mañana vamos a tener este día de todas dudas, preguntas, y si no, hacemos unos más ejemplos de integrales impropias. No sé si tienen una pregunta. ¿No? ¿Qué pasa aquí? Como dije, este problema que se perdió de notebook de primer parte que escribimos. Entonces, va a ser problema que no puedo subir solo parte. Último, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, solo esta parte se salvó. Anterior, ya, se ve. Voy a ver si se recuperó. Ah, se recuperó. No. Ok, ¿qué se debe? Entonces se perdió gran parte de teoremas, de demostraciones, pero si no voy a subir ambas que se ve ahora sí. Ok. Otra. Que no son publicadas. Puede ser, si no lo tengo salvado si no lo... Clases, correcto. Ahora voy a subir de ambas clases, de lunes y de hoy. No hay problema. Aquí voy a notar. Ok, otra pregunta, duda, sugerencia. Gracias por verdad, estuve seguro que subí esta clase, pero ahora lo voy a salvar y subir en un momentito. Si no hay otras sugerencias, nos vemos mañana. Entonces, mañana si tienen si quieren discutir unos problemas, me mandan por correo o en mismas clases. Pero mejor por correo. En verdad, cuando abro compartir pantalla, ver chat me da mucho trabajo. Por que si tienen un ejercicio que quieren discutir, me envían por correo. Si no, en misma clase lo damos a alguien que comparte pantalla y que les presenta el problema. No hay problema, y esta es otra manera, como si tienen un ejercicio que quieren que discutimos todos.
Ok, entonces los saludo y nos vemos mañana.